Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buena, Resistencia. Desde que en 2018 un amigo me envió un link para escuchar una entrevista que hiciste en el programa, os escucho prácticamente a diario. Desde hace ya algunos meses me estoy planteando, ¿me hago mecenas? ¿No me hago? Porque claro, son 8 euros al mes. Es poco, pero con todos los gastos que hay es un gasto más. Y al final he llegado a la conclusión de que gastamos tanto dinero en banalidades que ¿por qué no gastarse un poquito más en apoyar un proyecto que me gusta y que lo consumo a diario? Entonces, dado que sí puedo aportar un poquito, mi granito de arena, otra gente no podrá, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Así que ya lo he hecho, me he hecho mecenas. Y con mucho gusto apoyo este proyecto porque es un periodismo en el que creo, es un periodismo que es como un pequeñito oasis en un mundo en el que los medios de comunicación son apocalípticos, monográficos, polarizadores y que me gusta tener ese ratito de sosiego cada día escuchándoos. Así que, larga vida a la cafetera. Un abrazo a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Sin más les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros. Este precio, por debajo de los 3 euros, se va a aplicar a todos los test de antígenos para autodiagnóstico de venta en las oficinas de farmacia y que su comercialización haya sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. The other thing we have to remember is Omicron is not going to be the last variant. Today, I'm announcing our next deployment of 6 additional federal medical teams, a total of more than 120 military medical personnel, to 6 hard-hit states, Michigan, New York, New Jersey, Ohio, Rhode Island. Cuando se exige que el alta a partir del 7º día, o sea, cuando son bajas de más de 5 días, hasta el 7º día, tenga que haber un acto para dar la baja,
no es porque sí, no es por tocar los pies, por decirlo de una forma gráfica, es porque el facultativo, es porque el médico tiene que comprobar médicamente si la persona que ha tenido la baja tiene todavía alguna secuela o tiene alguna complicación. Cualquier simplificación de trámites que pueda parecer más o menos neutra puede conllevar consecuencias en que no se diagnostiquen bien las secuelas de una enfermedad. El problema de fondo es la dotación de recursos para tener una atención primaria suficiente en nuestro país. Y no puede ser que España esté 3 puntos en gasto de PIB por debajo de Alemania, por ejemplo, en inversión pública en salud. No, es que es un escándalo, Susana. Es que además, lamentablemente, se veía venir. Lo que está pasando es que el gobierno ha decidido repartir a dedo los fondos europeos. Por cierto, con un Real Decreto que le apoyó Vox. No sabemos por qué. Para repartir 140.000 millones a dedo. Vale. Los fondos europeos, el plan estratégico y el plan de recuperación son un éxito de país. En ellos proyectamos nuestro modelo de futuro, el modelo de país que queremos para las futuras generaciones, para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y estamos trabajando, desde luego, con un liderazgo muy importante en el seno de la Unión. Fuimos de los primeros países en presentar nuestro proyecto y somos el primer país en recibir esos fondos. La lectura más estructural o más a largo plazo es que efectivamente el incremento de los recursos, de los presupuestos financieros, de la concienciación, de la sensibilización y un gobierno feminista volcado en la erradicación de las violencias machistas es una política que funciona y es una política que salva vidas. Entonces, frente a los mensajes de los que se quejan del incremento presupuestario, que parece no valorar lo suficiente las vidas de las mujeres respecto a un tramo de carretera o a cualquier otra inversión en política, decirles que las inversiones en políticas de igualdad funcionan y salvan vidas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 14 de enero de 2022 y hoy en La Cafetera nos preguntamos dónde quedaron los aplausos a nuestros sanitarios y a nuestras sanitarias. ¿Por qué hoy las administraciones abandonan a quienes salvaron nuestras vidas, incluso arriesgando las suyas, en los peores meses de la pandemia? La pandemia no ha terminado. Que se lo digan a todos aquellos médicos y médicas que hoy sufren la saturación de la atención primaria. Una saturación que ya anticipaban cuando se anunciaron miles de despidos de personal sanitario con contratos COVID. Todo esto, además, antes de la ola de contagios de Navidad. Pues bien, a esta saturación ahora le añadimos el colapso por el aluvión de bajas laborales que tienen que tramitar en la atención primaria. Y es que sí, primero vino la falta de personal, luego la saturación de la sanidad por la ola de contagios en Navidad y ahora el colapso de bajas laborales y con ello el colapso económico. Así que cabe preguntarse cómo era eso de que no podíamos anteponer la salud a la economía.
Y empezamos saludando a todas aquellas personas que os habéis levantado pronto como cada mañana. Además, vamos a ir ordenando la conversación con el hashtag #LaCafetera colapso sanitario. #LaCafetera colapso sanitario. Con este hashtag vamos a ir ordenando la conversación y además es un tema muy recurrente, por desgracia, del que hemos hablado en algunas ocasiones y que nos habéis dicho que pusiésemos también el foco en este asunto. Y hoy vamos a centrar parte del programa, parte de la actualidad del programa en esto mismo. Pero como sabéis, cada viernes también conseguimos apartarnos un poquito de la actualidad y elegimos un análisis de sosiego con Pilar de la Peña, que nos hace ese repaso de la prensa internacional. Luego también hablaremos con Ana Pastor, en este caso de la película Hierve, y en videojuegos, hablando además de sosiego, vamos a hablar de un videojuego que se llama Journey, que es un juego, nos decíais, muy sosegado, nos lo decía Eva Crocretuela, creo que lo he dicho bien, que es además también oyente de este programa, y nos va a hablar de ese videojuego, de un juego muy sosegado, es un juego diferente, decía, al que a lo mejor a los que podemos estar habituados. Así que bueno, de todas estas cosas vamos a hablar, pero antes, como decía, quiero saludar a aquellas personas que os habéis levantado pronto: Néstor, Cristina, Mamen, Ángel Trianero, Ayla, Spanish Omelette, Esperanza Cardero, también tenemos por aquí Luchando hasta el fin, Eddie. Muy buenos días a todos y a todas. Angélica Llamera, ya también te veo por aquí. Buenos días, capitana. Muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, también en especial a aquellas personas que aportáis vuestro granito de arena cada mes económicamente para apoyar un proyecto como este, para hacer posible que la cafetera pues siga levantándose cada mañana y siga pues reuniéndose en torno a una taza de café. Y bueno, pues hoy lo vamos a hacer con ese hashtag, con #LaCafetera colapso sanitario. #LaCafetera colapso sanitario. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos. Decíais por aquí, por el chat, que ya algunas personas os han llamado para la tercera dosis. Es verdad que ya está avanzando el asunto de la tercera dosis. Incluso ya se estaba planteando la cuarta, como decía la portada de La Vanguardia, lo llevaba este asunto precisamente, y decía: España activa la cuarta dosis y amplía la tercera a los mayores de 18 años. Dicen que el Ministerio de Sanidad reduce a 5 meses la protección e inicia la cuarta vacunación a personas inmunodeprimidas. Así
que vemos como sí sigue avanzando la vacunación. Lo decíais por aquí, creo que era Angélica Llamera, dice, me pinchan el domingo, si veis que me da por ir a misas que me ha sentado mal. Bueno, no creo que tengan esos efectos la vacuna, pero bueno, sí, ya muchas personas están yendo, bueno, ya se han vacunado con la tercera dosis y ya es verdad que están ampliando ya mucho más el rango de edad, porque además ya se empiezan a cumplir esos 6 meses desde la última dosis para muchas personas, así que se está reactivando la vacunación. Pero ojo, como insistimos en el programa, mientras sigue la ola de contagios. Y ahora el nuevo fenómeno de colapso sanitario es el aluvión de bajas laborales que está habiendo por COVID, que está colapsando aún más la sanidad. Además, bueno, pues lo podréis ver seguramente cuando vayáis, pues por ejemplo, al supermercado, cuando vayáis a la carnicería o donde sea. Entonces veréis cómo también pues están produciendo esas bajas y cómo esas bajas están afectando económicamente, ¿no? Veréis que seguramente haya menos personal, no solamente en la sanidad, sino también en otros sectores en los que está afectando la ola de contagios hasta el punto pues de que también está habiendo un aluvión de bajas laborales y eso está afectando directamente la economía. Por eso decíamos que, ojo, porque los que nos decían que había que anteponer la economía a la sanidad igual estaban equivocados y había que hacer al menos un equilibrio entre la sanidad y la economía, porque si no hay, si no cuidamos la salud, si no cuidamos la sanidad, difícilmente la economía podrá reflotar. Precisamente sobre esta relación entre la saturación de la atención primaria que está suponiendo las bajas laborales y que al final es la pescadilla que se muerde la cola y la economía y la sanidad realmente están muy vinculados, pues sobre esto hablaba Unai Sordo de Comisiones Obreras y hablaba de que, ojo, que es que las bajas y las altas laborales, decían, no son un mero trámite administrativo, tienen que tener su espacio y esto tiene que hacerse con un reforzamiento, con un refuerzo del sistema sanitario de la atención primaria. Cuando se exige que el alta a partir del 7º día, o sea, cuando son bajas de más de 5 días, hasta el 7º día tenga que haber un acto para dar la baja, no es porque sí, no es por tocar los pies, por decirlo de una forma gráfica, es porque el facultativo, es porque el médico tiene que comprobar médicamente si la persona que ha tenido la baja tiene todavía alguna secuela o tiene alguna complicación. Cualquier simplificación de trámites que pueda parecer más o menos neutra puede conllevar consecuencias en que no se diagnostiquen bien las secuelas de una enfermedad. Y no estamos hablando de tonterías, es decir, pues ya digo que en algunas comunidades ya se está haciendo el trámite de alta y baja de forma simultánea. Pero insisto, esa si se quiere es la anécdota, dándole la importancia que tiene, que sé que la tiene en este momento. El problema de fondo es la dotación de recursos para tener una atención primaria suficiente en nuestro país. Y no puede ser que España esté 3 puntos en gasto de PIB por debajo de Alemania, por ejemplo, en inversión pública en salud. Básicamente lo de siempre, lo que se viene pidiendo, lo que vienen pidiendo sanitarios y sanitarias desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que empezó la pandemia. Ayer, sin ir más lejos, lo recordábamos y escuchábamos a esos sanitarios y sanitarias que criticaban la sobrecarga del sistema sanitario y pedían contratación urgente. Es que esto no es que no se pueda resolver. Es que el personal sanitario sabe cómo resolver este asunto, sabe cómo resolver la saturación y es con la contratación urgente. Insistían precisamente en eso. Otra cosa es que se les escuche o no. Las navidades han sido desastrosas porque ha habido mucho personal, mucho paciente contagiado, mucho ciudadano, pero es que además también nosotros, los trabajadores de la sanidad, también nos contagiamos, hay menos personal, entonces queremos agilidad, flexibilidad y que esto se solucione lo antes posible porque estamos desbordados y el ciudadano lo sufre, los trabajadores lo sufrimos y estamos todos muy preocupados. Y lo único que pedimos es eso, flexibilidad y contratación urgente. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards.
game of darts. And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster. Como decíais con el hashtag de hoy, almohadilla, la cafetera, colapso sanitario, y también en el chat, es una cuestión de voluntad política. Y estamos viendo cómo, especialmente en algunas comunidades autónomas, se está dejando a su suerte al personal sanitario gestionando una nueva ola de contagios, además con una variante, la variante Omicron, que ya se han dicho las autoridades sanitarias que es especialmente contagiosa. Entonces, sí, es verdad que no es tan mortal y además, sobre todo, estamos ante una población que en su mayoría está vacunada, como en el caso de España, pero sí que es verdad que es especialmente contagiosa y eso lo que está haciendo también es colapsar el sistema sanitario. Y ojo, también la economía, también está habiendo un colapso económico, porque no hay que olvidar también el efecto que tiene sobre la economía este aluvión de bajas laborales. Una cuestión de voluntad política, como decíais, y mientras, precisamente en la política, en una parte de la política, vemos, bueno, pues una crítica ya anunciada, ya se esperaba esta crítica, una crítica por parte del Partido Popular sobre los fondos europeos, sobre el reparto de fondos europeos a comunidades autónomas. Esta lucha la ha empezado la Comunidad de Madrid diciendo que está siendo discriminada y ahora la está continuando Pablo Casado, lo hacía en Antena 3, acusando al gobierno de dar a dedo estos fondos europeos a las comunidades autónomas. No, es que es un escándalo, Susana. Es que además, lamentablemente, se veía venir. Lo que está pasando es que el gobierno ha decidido repartir a dedo los fondos europeos. Por cierto, con un Real Decreto que le apoyó Vox. No sabemos por qué. Para repartir 140.000 millones a dedo. Vale. ¿Nosotros qué dijimos? Esto es una ayuda europea para los españoles, no para el gobierno. Por tanto, se tiene que repartir con transparencia y con una agencia independiente, como ha hecho Grecia, como ha hecho Italia, con un premio Nobel, con un líder de la oposición. El gobierno no quiso, lo quería repartir a dedo. Eso es clientelar, es decir, puede llevar a la corrupción. Eso ha pasado con las ayudas en Andalucía. De corrupción se podría hablar largo y tendido, porque de hecho ahora el gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha pedido explicaciones al gobierno y ha dicho que es que se están dando a dedo y que se está discriminando a la Comunidad de Madrid con los fondos europeos. El caso es que la justicia ha condenado al gobierno de Ayuso a pagar casi 30 millones por las camas fantasma del Hospital Puerta de Hierro, y el origen de este asunto se remonta a 2005, explica Público.es, cuando el gobierno presidido por Esperanza Aguirre contrató con una empresa privada 135 camas que nunca existieron. Todo esto, esta noticia conocida en plena pandemia. Y aún así, ahora se está criticando ese reparto de fondos europeos en el mismo día en que se da a conocer esta noticia de esas camas fantasma del Hospital Puerta de Hierro por las que tendrá que responder el gobierno de Ayuso y tendrá que pagar casi 30 millones por esas camas fantasma. Frente a la crítica que se está haciendo por parte del Partido Popular sobre la gestión de los fondos europeos, que como decíamos, ya lo dijimos aquí, ya dijimos, esperad cuando lleguen los fondos europeos, que va a haber nueva disputa y nueva polémica. Bueno, pues frente a esto, sobre esto le preguntaban a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez, en Telecinco, y respondía así, sobre todo las críticas de Isabel Díaz Ayuso sobre el reparto de fondos europeos. Realmente se está atacando la posición del Gobierno por parte de la Comunidad de Madrid y de la señora Ayuso, que tanto rivaliza con el señor Casado, pero que finalmente son iguales y atacan el interés general del país sin complejos. Los fondos europeos, el plan estratégico y el plan de recuperación son un éxito de país. En ellos proyectamos nuestro modelo de futuro, el modelo de país que queremos para las futuras generaciones, para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y estamos trabajando, desde luego, con un liderazgo muy importante en el seno de la Unión. Fuimos de los primeros países en presentar nuestro proyecto y somos el primer país en recibir esos fondos. 19.000 millones de euros tenemos ya en caja en España de esos fondos europeos, gracias a que hemos cumplido con nuestros compromisos. Y de esos fondos que estaban previstos para este último año, 11.000 millones han ido a las comunidades autónomas. De ellos, más de 1.000 a la Comunidad Autónoma de Madrid.
que por cierto le debe sobrar el dinero porque renuncia a recaudar en el marco de sus competencias. Lethal words hit me like a game of darts, and you're beating on my drum, and you're beating on my door, running faster. Esta es la nueva polémica. Después de la polémica de las macrogranjas, ahora viene la de los fondos europeos. También destacaban algunos medios cómo esta ofensiva por parte del Partido Popular hacia el Gobierno había comenzado desde la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y no desde Génova. Así que una vez más también vemos cómo le lleva la delantera también Isabel Díaz Ayuso a Pablo Casado en estas ofensivas que comienzan en Madrid y terminan en Génova. Así que veremos en qué queda todo este asunto, pero el caso es que Madrid tampoco tiene mucho criterio ahora mismo para hablar de la defensa del reparto de fondos europeos, sobre todo para el asunto de la sanidad, sabiendo que tenemos esta información de que la justicia ha condenado al gobierno de Ayuso a pagar esa cantidad millonaria por las camas fantasma del hospital Puerta de Hierro. Pero como sabéis, una de las grandes noticias de ayer es la que tiene que ver con los test de antígenos. Sabíais que uno de los reclamos de la sociedad y también por parte de otras organizaciones era que se bajasen los test de antígenos, sobre todo ahora cuando estábamos en plena ola de contagios en Navidad, cuando por precisamente la saturación del sistema sanitario la gente tenía que autodiagnosticarse, ir a la farmacia, comprarse un test de antígenos y confiar en ese test de antígenos que se estaban haciendo. Bueno, pues bien, ante esa saturación de la atención primaria, ese autodiagnóstico de la población y esa compra de test de antígenos, pues ahora había que rebajar ese precio de los test de antígenos, que son ahora mismo el remedio que tenemos si pillamos el COVID. Sobre esto, la ministra de Sanidad anunciaba que sí, que se va a bajar el precio de los test de antígenos. Sin más, les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígenos para autodiagnóstico a 2,94 euros. Este precio, por debajo de los 3 euros, se va a aplicar a todos los test de antígenos para autodiagnóstico de venta en las oficinas de farmacia y que su comercialización haya sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. And you're beating on my drum, and you're beating on my door, running faster than my dreams, and I can't stop to breathe. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días.
days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watch the sun as it slowly crept. Y una vez parece que ya empieza a zanjarse el asunto de las macrogranjas, esa polémica de las macrogranjas, esa polémica que nació a raíz de un bulo, en Infolibre lo llevan en portada y hablan de esa polémica y de cómo Pedro Sánchez ordena zanjar, dice el diario Infolibre, el debate de las macrogranjas, y Unidas Podemos, dicen, hará de ellas campaña. Dice José Enrique Monrosi en Infolibre que donde también hablan de que el PP agita la posición del Partido Socialista sobre las macrogranjas para ahondar la brecha en el gobierno de coalición, y también que la ley de protección animal, varada hasta después del 13 de febrero en plena polémica sobre las macrogranjas, también lo llevan en esa portada de Infolibre en la que hablan de esa polémica que ya empieza a zanjarse por parte del gobierno, pero es verdad que va seguramente a estar en la campaña electoral de las próximas elecciones en Castilla y León, que cada vez quedan menos días y parece que van a centrar bastante el debate a nivel nacional. No era de las macrogranjas de lo que hablaba Pedro Sánchez ayer, sino de los datos de recuperación del empleo. Así lo decía. En tan solo un año y medio hemos conseguido recuperar los niveles previos de empleo a la pandemia, frente a los 12 años que costó recuperar esos niveles de empleo previos a la crisis financiera de 2008. Los datos hablan por sí solos. En los últimos 10 meses se han incorporado nada más y nada menos que al mercado laboral de nuestro país 2 millones de personas. Nunca en la historia de nuestro país ha habido tantas personas afiliadas a la Seguridad Social, especialmente mujeres, lo que demuestra el éxito colectivo que hemos logrado en tan breve espacio de tiempo. Y además, estos 10 meses suponen el periodo más largo de reducción del paro desde que hay datos. 900.000 personas han abandonado las listas de desempleo desde el pasado mes de febrero. Una manera precisamente de reconocer el trabajo de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que ha encabezado la gestión del empleo, que era uno de los grandes retos de cara a la pandemia, y esta manera con la que Pedro Sánchez alababa esos datos de recuperación del empleo, pues también se traducen en un aplauso a la gestión del Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz. También hablaba de los fondos europeos, que los ha colocado en el debate nacional el Partido Popular, y Pedro Sánchez pues ponía en valor, decía, la gestión de Europa con la vacunación y también con los fondos europeos. Señores y señores, yo creo que gracias a la ciencia y, por tanto, a la vacunación, que es, yo diría que la principal decisión política que ha tomado Europa para hacer frente a esta emergencia del COVID-19, junto con esa vacunación, la gestión de los fondos europeos como una gran oportunidad, como una gran herramienta para crecer y modernizar nuestra economía. Así lo decía Pedro Sánchez, que hablaba así de Europa, de cómo se ha comprometido con el asunto de la vacunación y también con los fondos europeos, ya que el propio Partido Popular es el que ha puesto en el debate este asunto. El caso es que mientras sigue avanzando la pandemia, no solamente en el caso de España, sino en numerosos países, y esto lo que está haciendo es obligar también a un refuerzo de la atención sanitaria. En el caso de España nos encontramos sobre todo en algunas comunidades autónomas, con un verdadero colapso sanitario, y lo que nos vuelve a poner en el foco es que lo que primero hay que hacer es reforzar la atención primaria para conseguir afrontar futuras olas de coronavirus. Futuras olas que ya anticipa la propia OMS. Dice, ojo, que Omicron no será la última variante. The other thing we have to remember is Omicron is not going to be the last variant.
Y mientras en Estados Unidos también tienen que hacer frente a esa ola de contagios, y de hecho el propio Biden anunciaba un despliegue de personal militar en hospitales de algunas zonas como Nueva York. Today, I'm announcing our next deployment of 6 additional federal medical teams, a total of more than 120 military medical personnel, to 6 hard-hit states: Michigan, New York, New Jersey, Ohio, Rhode Island. And let me close with this. It's been a long road. En Estados Unidos, donde también tienen extendida esa variante, la nueva variante Omicron. De hecho, en CNN decían el avance de la variante Omicron en Estados Unidos, advierte un experto, es diferente a todo lo que hemos visto, y hablaban pues de eso, de cómo han ido avanzando esos contagios también en Estados Unidos, y de cómo eso lo que está haciendo también es que desde la administración tengan que ponerse manos a la obra en el refuerzo sanitario, nada más y nada menos que recurriendo al personal militar en hospitales de algunas zonas como Nueva York, como decíamos. Así que sí, hay que estar muy alerta ante esta nueva ola y sobre todo dejar en manos de quienes saben, de los expertos, de las expertas, del personal sanitario también, esta ola y también las futuras que vengan, porque como decía la Organización Mundial de la Salud, van a venir futuras olas de contagios, y se supone que a medida que vamos pasando olas de contagios vamos aprendiendo y empezamos a entender cuáles son las claves y cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para pues no sufrir sufrir cada vez menos las olas de contagios. Parece que todavía no hemos llegado a aprender ciertas cosas, pero siempre hay tiempo. Al menos yo creo que una de las claves tiene que ser escuchar a nuestro personal sanitario y hacerle caso, no solamente escucharlo, sino hacerle caso y que la administración tome cartas en el asunto. Two silhouettes on the concrete steps. You watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place we... Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, ese de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno,
Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. She gives me real love all the time. She gives me real love, it's all that matters now. She gives me real love. Precisamente este mismo jueves, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hicieron balance de cuáles eran las cifras que dejaba 2021 sobre violencia de género. En 2021, 43 mujeres fueron asesinadas. Es la cifra anual más baja desde que se tienen registros en 2003. Estamos ante una cifra que ha mejorado, hay menos asesinadas que otros años. Es la cifra anual más baja desde que se tienen registros en 2003, pero insistimos, 43 mujeres fueron asesinadas en 2021. No debería haber ninguna. Ha sido el año, además, con más atenciones a través del 016, el teléfono de asistencia para víctimas. Y de las 43 mujeres asesinadas, un 79,1%, casi el 80% de los casos no había denunciado, lo que revela, una vez más, que se necesitan abrir más puertas para que las víctimas de violencia de género se sientan seguras a la hora de denunciar y así podamos evitar sus muertes. Además, 1 de cada 3 tenía entre 31 y 40 años. Las cifras de este año, de 2021, sobre violencia de género también dejan otras víctimas. Es que fueron asesinadas 7 menores de edad y además las consecuencias de los asesinatos por violencia de género también residen en aquellas personas que se quedan huérfanas. 30 menores de edad quedaron huérfanos o huérfanas. Desde aquí recordamos que si necesitas apoyo o asesoramiento ante un caso de violencia contra las mujeres, puedes contactar con el servicio 016. Lo puedes hacer a través del teléfono 016, a través también del correo electrónico 016-online@igualdad.gov.es y también tienes a tu disposición un WhatsApp que es el 600 000 016. Estos son los servicios de asistencia a víctimas a los que decían que sí que había sido el año con más atenciones a través del servicio 016, pero bueno, como recordaba Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que presentaba ayer mismo este balance, estos números, estas cifras sobre violencia de género en 2021, Victoria Rosell recordaba algo muy obvio, pero que cabe recordar ante aquellas personas que niegan que tengan que reforzarse pues ministerios como el de Igualdad. Ella decía, insistía, recordaba, a más recursos, más puertas de salida para las víctimas de violencia machista. La lectura más estructural o más a largo plazo es que efectivamente el incremento de los recursos, de los presupuestos financieros, de la concienciación, de la sensibilización y un gobierno feminista volcado en la erradicación de las violencias machistas es una política que funciona y es una política que salva vidas. Entonces, frente a los mensajes de los que se quejan del incremento presupuestario, que parece no valorar lo suficiente las vidas de las mujeres respecto a un tramo de carretera o a cualquier otra inversión en política, decirles que las inversiones en políticas de igualdad funcionan y salvan vidas. Esta es nuestra lectura. A más recursos contra la violencia de género, más puertas de salida contra las violencias machistas contenidas en el Convenio de Estambul, hay menor incidencia de la violencia más extrema, que serían los asesinatos de mujeres.
Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. And when your eyes come to me, I'm humbled, constant. En definitiva, como también recordabais con el hashtag de hoy, colapso sanitario, en definitiva de lo que estamos hablando es de lo que hablamos siempre, del refuerzo de los recursos públicos, ya sea en asuntos como el de la violencia de género, ya sea en asuntos como el de la sanidad, ya sea en asuntos como el de la educación, que también, ojo, está sufriendo el aluvión de bajas laborales. Eso también va a repercutir en la educación también de los hijos y hijas de la ciudadanía española. Así que sí, todo está relacionado y nos necesitamos los unos a las otras. Y sí, hay que invertir en recursos públicos. Sobre todo, esto le da la vuelta a aquellas personas, a aquellos políticos que defienden que hay que bajar los impuestos a los recursos públicos. Ya, ¿y de dónde van a sacar entonces el dinero? Sobre todo mientras estamos viendo cómo sobre todo en algunas comunidades autónomas está habiendo un colapso sanitario realmente preocupante. Pero ojo, como decía y como recordaba Enrique Quesada, oyente de este programa, con el hashtag almohadilla la cafetera colapso sanitario, como recordaba, este colapso es anterior al virus y no consecuencia de este. Es verdad que ha empeorado, es verdad que la situación ha empeorado, pero ojo, que la sanidad hay que cuidarla siempre, precisamente para cuando vienen mal dadas, como ha venido esta pandemia, pues que podamos hacer frente de la mejor manera a un aluvión de contagios como nos está ocurriendo ahora en plena ola de contagios por las Navidades. En definitiva, el refuerzo del sistema público es necesario. Es lo que tenemos que aprender de esta pandemia y lo que debería estar en el centro de las preocupaciones, no solamente ciudadanas, sino también políticas. Pero como sabéis, cada viernes también lo dedicamos a ese análisis de sosiego en profundidad que nos da Pilar de la Peña. Con ese análisis de prensa internacional, nos hace ese resumen de prensa internacional de esta semana, qué es lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras y también pues cómo ha visto la prensa internacional los asuntos de España. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que abrimos un capítulo los viernes en la cafetera para hablar de la prensa internacional, pero de la manera en la que se refieren a nuestro país, qué noticias destacan y qué imagen proyectan de España en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Buenos días. Claro, y la polémica de las macrogranjas ha ocupado tantos titulares en España que necesariamente tenía que llegar a la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que es llamativo porque además precisamente las palabras de Garzón fueron en un medio internacional, en The Guardian, y en este sentido pues recuerdo que cuando estalló hubo bastantes analistas o bastantes ganaderos y gente que criticaba las palabras de Garzón, señalando que desde fuera lo que iban a interpretar es que la carne española era de mala calidad, que era una de las cosas a las que se acusaba a Garzón de haber afirmado. Y curiosamente yo esa interpretación no la he visto en ningún lado. Lo que la mayor parte de los medios internacionales que han recogido la polémica y lo que se ha vivido en España en estos días han destacado es esa especie, algunos hablaban de la batalla cultural de la carne, ¿no? Cómo había estallado este debate. Algunos como Radio France, por ejemplo, la emisora, destacaba que un ministro iba a la guerra
contra la carne, pero un poco destacando además que iba solo, pero como que planteaba la batalla de reducir el consumo de carne, que es un debate que no se da solo aquí en España, sino, por ejemplo, se estaba dando en Francia y se da en otros puntos de Europa. También era lo que destacaba, por ejemplo, Euronews, que también se hizo eco de la polémica. Otros medios, die Tageszeitung, por ejemplo, el diario alemán, en un artículo que no se refería específicamente a la polémica que se había desatado con Garzón, pero que sí hablaba de, por ejemplo, lo que era la producción de carne en España, sí destacaba, el titular era algo así como España, la pocilga de Europa, y ponía de relieve que España es el país en el que se produce la carne más barata, ¿no? En este sentido mencionaba de pasada las macrogranjas. Es verdad que también ha llamado la atención en varios medios internacionales el hecho el protagonismo que ha tenido Garzón. Ya te digo que varios medios destacaban que le han dejado solo, que ha provocado la ira de buena parte de los ganaderos, de la oposición, pero algunos medios internacionales también ponían de relieve que desde el gobierno pues le habían dejado bastante solo, ¿no? Por ejemplo, también lo destacaba un artículo de Associated Press, que se han hecho eco bastantes medios estadounidenses y anglosajones, y advertía, ¿no?, que esto volvía a evidenciar ciertas divisiones en el gobierno. Pero ya te digo que sobre todo lo que han destacado es que este debate se ha abierto en España. Prácticamente ninguno han hablado de la mala calidad de la carne española. El único artículo pero vamos, es más anecdótico que otra cosa que encontrar al respecto es uno en Daily Beast que se preguntaba que por qué España, siendo el país que produce el mejor jamón del mundo, hace un bacon tan malo, que en este sentido les llamaba la atención, pero en referencia a la polémica sobre las macrogranjas y sobre las palabras de Garzón, lo que se ha destacado sobre todo es eso, ¿no? El hecho de que se ha planteado y se ha abierto el debate en España, que ha generado bastante división, que han dejado solo a Garzón. Y luego otro asunto que sí me ha llamado la atención, y es que muchos medios internacionales destacaban que España es el país de Europa en el que más carne se come, que quizás sea un asunto que habría que reflexionar y que entra dentro de este debate. Sí, porque además eso cambia completamente la aproximación al mismo. Si España tiene necesidad de producir mucha carne para consumir, en buena medida tiene que ver con un mal hábito alimenticio, porque comemos carne en exceso, pero incluso por encima de la media europea, por encima del consumo de otros países. Oye, en todo caso, no es la única información que se ha referido a los animales ya en nuestro país. La ley que protege a las mascotas en casos de divorcio también ha sido noticia en medios de todo el globo. Sí, la verdad es que ha tenido también mucha repercusión. Es verdad que el hecho de algunos medios titulaban por aquello de que España empieza la custodia compartida de mascotas en caso de separación. Era uno de los titulares más repetidos, o que los jueces en España iban a tener que tener en cuenta el bienestar de los animales, como en casos de divorcio. Ya te digo que he encontrado artículos en Bloomberg, en el Corriere della Sera, en la DPS, en Reuters, también incluso en medios de la CNN, el Frankfurter Allgemeine, o incluso en medios de Yakarta, el Yakarta Post, por ejemplo, se hacía eco de ello. Lo que sí es cierto es que la norma que protege a las mascotas y que sobre todo refuerza los derechos de los animales en España y que les dejan de ser considerados objetos y pasan a ser seres sintientes, ha llamado bastante la atención en otros países y en estos medios de comunicación internacionales, y lo han puesto de relieve, ¿no? Algunos incluso recordaban que España es un país famoso por las corridas de toro, por ejemplo, destacaba Bloomberg, y en este sentido pues algunos otros señalaban que una norma que amplía los derechos de los animales pues evidenciaba también una cierta influencia de la izquierda española, con lo cual profundizaban un poquito más que limitarse al hecho anecdótico, al hecho digamos más llamativo de que se abría un poco la posibilidad de la custodia compartida de mascotas y en este caso que los animales pues pasaban a mejorar el estatus a nivel legal y sobre todo a nivel del Código Civil. También la batalla contra la violencia de género ha sido destacada por la prensa italiana, ¿no? Sí, ya habíamos comentado aquí en la cafetera que realmente España, sobre todo desde Francia, era vista como uno de los referentes o de los ejemplos a seguir en la lucha contra la violencia de género, y en este sentido esta semana me llamó la atención un artículo de Il Fatto Quotidiano, que es un diario italiano, que ponía de hecho de ejemplo para Italia también el modelo español, ¿no? Y en este caso destacaba que desde 2003
las víctimas de feminicidios y de violencia machista en Italia eran casi el doble que las de España, ¿no? Daba los datos y hablaba, por ejemplo, de cómo en Italia había habido en España había habido 1.114 frente a 2.853 en Italia, y que suponía, incluso si lo sacábamos la tasa por cada 1.000 personas, pues casi el doble en Italia. Y enfatizaba que realmente la diferencia era estructural, porque España tenía un modelo basado en considerar realmente la violencia de género como un problema cultural y un problema amplio que había que atajar de raíz, y que en ese sentido había llevado a cabo pues un pacto de Estado, y había habido una serie de medidas que se habían implantado y que, por ejemplo, decía el diario italiano, frente a la falta de preparación crónica que en este tema tienen los jueces italianos, pues en España hay tribunales especializados, hay sitios exclusivos donde se pueden denunciar las víctimas, con forenses, con médicos, incluso con psicólogos que los apoyan. Ponía también de relieve que en las escuelas se intenta pues inculcar valores y prevención contra este tipo de discriminación, y señalaba que realmente el caso de España pues podía ser el modelo a estudiar y a replicar en Italia si se quiere avanzar en este aspecto. Incluso también señalaba que destacaba la Ley Orgánica contra la Violencia de Género 2004, que aseguraba que incluso a pesar de que hace bastante más de una década que se ha aprobado, sigue siendo considerado como la más avanzada en este terreno a nivel europeo, incluso mundial. Y luego hemos visto numerosos medios de Estados Unidos que han destacado el auge de los protestantes evangélicos y las congregaciones de esta religión que tienen ahora en España, que se produce justamente cuando la Iglesia Católica registra una caída de fieles practicantes. Sí, la verdad es que es un artículo que publicaba Associated Press, la agencia estadounidense, y que han replicado un montón de medios estadounidenses, desde el San Francisco Chronicle, la ABC News, Fox News, incluso el Atlanta Journal. Ha habido muchos medios que lo han republicado, porque plantean una situación que quizá está pasando algo inadvertida, pero que es el gran auge y el gran boom que están viviendo las congregaciones y las iglesias evangélicas y protestantes en España, que en gran parte, señalaba el artículo, que además el reportaje era de Alberto Arce y de Manu Bravo, dos periodistas españoles que trabajan para Associated Press, o en este caso que han hecho este reportaje para Associated Press, y destacaban cómo realmente la presencia de mayor número de inmigrantes latinoamericanos en España había provocado este auge de este tipo de congregaciones. Destacaban que, irónicamente, buena parte de los inmigrantes latinoamericanos habían llegado a España siendo católicos, pero se habían sentido ligeramente pues abandonados o poco acompañados en España en las iglesias católicas. Y en cambio pues habían encontrado mucho más apoyo en algunas de estas congregaciones evangélicas, y que ahora mismo realmente pues había un boom de este tipo de congregaciones. Por ejemplo, citaba el caso concreto de un Salamanca, donde había hasta una veintena de iglesias protestantes que estaban funcionando en esta ciudad, y que en general España estaba viviendo un gran auge de este tipo de iglesias, ¿no? Y que esto podía indicar un cambio en la forma de vivir la fe en España, que a lo mejor estaba pasando inadvertido, pero que destacaban que coincidía con realmente unos datos que indican que, aunque la Iglesia Católica sigue siendo, y la religión católica sigue siendo la mayoritaria ampliamente en España, pero sí que estaba cayendo desde las últimas décadas, que ahora mismo apenas el 60% de los españoles se declaraba católico, y que bastante poco, en realidad había apenas un tercio se declaraba practicante, ¿no? Frente a este boom y este auge de otro tipo de iglesias o de congregaciones más centradas, más protestantes o más evangélicas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, era una noticia que además ha coincidido con otro reportaje en el Wall Street Journal, que no tenía que ver con España directamente, pero sí que ponía de relieve que la Iglesia Católica en el mundo estaba realmente perdiendo terreno frente a otras corrientes. En este caso hablaban de los pentecostales, y realmente que a pesar de tener un papa latinoamericano, la Iglesia Católica estaba perdiendo algo de terreno en este aspecto. Oye, el New York Times se ha fijado en que Barcelona se ha convertido en un centro de referencia para los superyates de los multimillonarios.
La verdad es que sí, es un reportaje que firma Rafael Minder, uno de sus corresponsales aquí en España, y que es bastante llamativo. Explica que bueno, destaca que en esta última pandemia ha habido grandes fortunas que realmente han aumentado significativamente su riqueza, y otra de las cosas que había aumentado era el tamaño de los yates, ¿no? Destacaba que bueno, en el hecho pues de ante la necesidad de mantener cierta distancia, incluso de un cierto tipo de vida alejado de lo habitual, pues se habían incrementado significativamente el número de superyates, el tamaño de estos, y eso había creado un nicho de negocio que Barcelona llevaba un tiempo intentando aprovechar, ¿no? Y destacaba, por ejemplo, que en la marina privada de Port Vell se había convertido prácticamente en el mayor centro, incluso hablaba de hub, una especie de capital de referencia donde los multimillonarios del planeta podían tener amarrados y podían llevar a cabo el mantenimiento de sus superyates, ¿no? Y ponía de relieve cómo estaba ahora mismo, o cómo había estado hace poco en Barcelona, el Solaris, que es el superyate del multimillonario ruso Roman Abramovich, pero que destacaba cómo la ciudad había intentado, en este proceso de intentar diversificar su oferta, pues impulsado por la pandemia, por la falta de turistas, pues había apostado por este nicho de negocio en lo que se llama la economía azul, la Blue Economy, que es la economía vinculada al mar, y cómo estaba atrayendo y se estaba realmente convirtiendo en un centro de referencia para los superyates millonarios. También destacaba que esta apuesta y este negocio había generado cierta incomodidad y ciertas protestas a nivel social, pero que parecía que se había establecido y que ya estaba incluso reportando, decía el New York Times, hasta 30 millones de euros a la economía de la ciudad condal. Pues Pilar de la Peña, gracias como siempre, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series, de las películas, de los documentales, cada semana con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, me ha hecho mucha ilusión porque Beatriz de la BBC me puso un mensaje muy cariñoso diciendo que le gustaba mucho la sección porque le ayudaba. Dice, claro, es que me dais algunas referencias que vistas desde fuera me ayuda mucho a hacerme como una pequeña agenda de series y de películas interesantes e imprescindibles para ver. Pues te voy a decir una cosa, Beatriz. Ana Pastor me ha intentado colar el documental sobre Rafael, o sea que no siempre acertamos. ¿Sabes? Bueno, perdona, déjame que lo explique y porque yo creo que es un documental que hay que ver. Se ha estrenado en Movistar, son 4 capítulos que yo ya he visto. El fenómeno Rafael creo que como fenómeno es indiscutible a través de no sé cuántas generaciones, sí. Pero toca 2 temas que hubiera querido comentar contigo si no fueras tan cabezón. Por un lado, cómo se asimiló a Rafael al franquismo, y en el documental, entre otros, aparece Víctor Manuel, que creo que es poco sospechoso, en el que dice que es injusto asimilar a Rafael al franquismo porque, entre otras cosas, cuando hubo una huelga de actrices y fueron detenidas Tina Saiz y otras, quien pagó y quien estuvo presionando para que las liberaran es Rafael, cosa que no se ha contado nunca públicamente. Bueno, esto se habla de homosexualidad también, etcétera, y yo creo que es muy interesante, de familia, de éxito, de presión, de salud mental. A ver, yo soy consciente, es verdad, yo voy a decir que ni artísticamente me parece, creo que es una especie de construcción, y lo digo sabiendo que hay un montón de oyentes que seguro que les fascina, que hay un montón de gente que les maravilla, entre otros familiares míos, gente a la que quiero, pero yo siempre lo he visto como una sobreactuación grotesca que, no sé, que provocaba una cierta risa y de ahí se ha convertido en un fenómeno musical o se convirtió en un fenómeno musical. Hombre, era un fenómeno desde los 60, que es decir, cuando el New York Times lo comparaba en los 70 con Elvis o con Tom Jones,
era porque él había generado un ecosistema propio, como Elvis, ¿no? Cuando hacía ese movimiento, como otros. Puede ser. Me cuesta. A mí me cae bien. Aquí está Pancho al servicio del turismo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Y aquí está Rafael. ¿Qué idea tenías de la Argentina? Mi idea de la Argentina es maravillosa, puesto que quien dirige mis recitales y me acompaña es argentino, Waldo de los Ríos. Rafael, rumbo al escenario. 8.000 gargantas que callan. Sí, yo no lo sé, o sea, a mí como ser humano no tengo ni idea porque no lo conozco de nada, con lo cual seguramente es encantador, pero como fenómeno musical siempre me pareció muy sorprendente su éxito. Pero en todo caso es verdad, reconozco que a lo mejor lo que tengo es una falta de cultura musical absoluta y el paralelismo con otros músicos como Tom Jones, pues a lo mejor se puede establecer y a los americanos a lo mejor les parece que sobreactúa mucho Tom Jones. Pero bueno, en todo caso. Pero déjame que te digas una cosa más. Iván Ferreiro, que ya sabes que yo soy muy fan, aparece también en este documental y algunos otros artistas, y hay alguno de ellos que dice que es nuestro David Bowie, por el tema del... Tampoco nos pasemos, quiero decir. Bueno, acepto... no, pero no es una comparación musical, sino por el fenómeno que generan a su alrededor. En el caso de David Bowie, por el tema de si era muy andrógino o no lo era. Bueno, a mí me parece que las comparaciones de artistas como Iván Ferreiro son interesantes. A ver, lo que sí que te voy a reconocer, y te lo acepto, y además creo que es un pequeño regalo, es voy a hacer el ejercicio de verlo, porque lo que creo es que los prejuicios son cadenas. Entonces uno nunca debe atarse a los prejuicios, porque además esto te hace evolucionar como persona. Lo voy a ver y lo voy a intentar ver con la mirada vacía de hipotecas y vacía de mochilas. No lo sé, lo que sí que siempre ha tenido es, yo no sé si Víctor Manuel lo deconstruye o lo blanquea, lo limpia o simplemente le hace un reconocimiento moral sobre su distancia con el franquismo, pero siempre ha tenido, siempre ha conllevado esa fama, ¿no? El estar apegado a su éxito, fundamentalmente, estar casi no protegido por el franquismo, pero en cierta manera impulsado también por aquel contexto, aquel momento no se caracterizó por eso es interesante verlo, para que quien nos esté escuchando que saque sus conclusiones, quien quiera verlo, evidentemente. Oye, esto es una sección para recomendar. ¿Sabes lo que me da mucho miedo de estas cosas? Con los documentales que se están creando últimamente, tienen una perspectiva también que predetermina la conclusión. Esto, por ejemplo, cuando se hacen reconstrucciones que son más bien dramatizaciones fílmicas de la vida de artistas. No voy a poner el caso de Rafael porque sin haberlo visto no tengo ni la menor idea. Pero otras veces que hemos hablado, la reconstrucción del 11 sí, y lo hacen guionistas, documentalistas también, pero no se hace desde un objetivo de buscar lo que uno pueda encontrar, sino se parte de la conclusión y a partir de ahí se construye el documental, ¿no? Y esto lo estamos viendo como fenómeno en las plataformas desde hace algunos años. Y esto sí me inquieta, porque construyen una nueva realidad. Interesante. Pero también te digo que no sé si es el caso, y estoy metiendo otro No, porque además esto es un recorrido emocional y además se habla de alcoholismo, pues lo que te digo, de amanerado, el tema del franquismo, etcétera. Pero digo que esa misma posición, que me parece un debate interesante, puede aplicarse a Nevenka. Cuando nosotros hicimos Nevenka, también hay quien puede decir, teníamos una visión predeterminada. Sí, claro, es que había un acosador. Bueno, pero partía de un equipo que estáis trabajando en el ámbito del periodismo, es decir, parte desde la objetivización o desde la búsqueda de los datos más allá de ciertas cuestiones, ¿no? Que le puedan gustar más o menos a la gente, pero vamos, no es lo mismo que un productor y un documentalista. De Rafael. Ya, bueno, pero lo habías propuesto y es verdad que, como también he visto que había mucha gente aplaudiendo la serie y que estaba siendo muy reconocida, pues digo, pues también es verdad que es interesante y prometo que la veré. Oye, pero la película que nos querías proponer es diferente hoy. Hierve en Filmin. Es un puto chiste, ¿no? Pero es su primera semana, es responsabilidad mía. No es su primera semana en una puta cocina. Ahí fuera hay 1 millón de chicos que matarían por la oportunidad que te he dado. ¿De qué va esta historia? Pues mira, es la película más vista en Filmin. Estos días la gente de la plataforma Jaume lo decían, que está funcionando muy bien. A mí me parece muy recomendable, voy a explicar de qué va, para quien no la haya visto. Es una película y por tanto ficción de una noche en un restaurante. Y es un plano secuencia. ¿Qué tal, tío? Namaste, chef, namaste. Me alegro de verlo. Lo mismo, tío. Ella es la crítica, Sarah Southworth. Hola, ¿qué ha traído con él a esa tal Sarah? La crítica gastronómica. Todo el rato la cámara va siguiendo a cada uno de los personajes. El personaje central es un actor que ahora se ha vuelto muy conocido, entre otras razones porque salía en otra serie que nos gusta mucho a mí, Line of Duty, Stephen Graham. Pero bueno, ha hecho incluso de Al Capone en alguna otra producción, sale en Gangs of New York, en fin, Piratas del Caribe, etcétera. Es un actor británico. Él es el cocinero, el chef de este restaurante, y en torno a él se empieza a generar una dinámica de una tensión brutal
que además favorece ese plano secuencia. Parece un documental, pero es una película de ficción. Bueno, si se parece en algo, yo no sé si tú llegaste a ver la obra de teatro La cocina que dirigió Sergio Pérez Mencheta. Sí. Que era absolutamente extraordinaria, que yo nunca había visto en escena tal cantidad de actores trabajando simultáneamente, y lo que expresaba era el estrés que se genera durante esas horas en las que sirven las comidas. Y se parecen algo, no sé, supongo que no tiene nada que ver, porque la cocina son cocineros y trabajadores, camareros de diferentes nacionalidades, y tiene un poco la representación del mundo después de la Guerra Mundial, pero bueno, retrataba el estrés y la velocidad y la fuerza de una cocina en las horas de máximo servicios, ¿no? De número de servicios. No sé si tiene algo que ver. Yo la vi, la verdad es que es fascinante. Es verdad que estaban Ricardo Gómez y un montón de gente, de actores de primerísimo nivel. Nuestro Pachi Freites. Menchetas, que es exacto, Pachi. Bueno, esta básicamente sí que comparte algo, y es esa idea central de la presión y del trabajo en equipo, ¿no? Al final, un restaurante no deja de ser una orquesta que, si está bien afinada, pues perfecto, pero como hay alguna falla, es un desastre. Entonces es una noche de estas, de cenas como navideñas y demás, y la cámara va recorriendo los diferentes espacios: la cocina trasera, la gente que limpia, los camareros, el que se escaquea, el que tiene un problema personal grave, el personaje central que se acaba de separar y no ve a su niño pequeño, el consumo de varios estupefacientes para aguantar noches así, el cliente faltón, los influencers que están preocupados más que de la comida de hacer una foto al plato y les da igual lo demás, el cliente racista, cómo se gestiona un equipo, liderazgo. No sé, a mí me parece como muy completa, incluso más allá de la gastronomía. Wow. Y luego me dices que está filmada toda en plano secuencia. Sí, es muy curioso porque el director... pero es película, no es un documental, pero casi parecería un formato propio de la realidad, de las noticias, ¿no? De la actualidad. Claro, es que lo ves y está tan bien rodado que parece un documental. O sea, bueno, un documental inmersivo, es decir, tú estás viviendo con la misma angustia, la hora y algo que dura, la angustia de los protagonistas de esa noche de tensión, ¿no? Y digo que el director, además de haber hecho ese esfuerzo narrativo, estuvo 12 años trabajando en restaurantes. Digamos que conoce y se nota muy bien cómo funciona. No hay una ficción, como tú estabas diciendo antes, exagerada. Tampoco es que todo lo que ocurra antes se tenga que parecer necesariamente. Pero me gusta porque yo había visto otros documentales, y esto insisto que es ficción, pues desde Chef Tables, que también lo recomiendo mucho. En Netflix han elegido a varios cocineros para hacer un capítulo con cada uno de ellos, y es documental. Y en uno de ellos aparece el hermano pequeño de los Roca, que habla de un problema físico que tiene y que está vinculado a algo emocional. No voy a hacer mucha explicación, pero creo que es un documental muy interesante de ver, que también habla de la creatividad, la presión por la creatividad, etcétera. Fantástico. Bueno, la película Hierve, recomendada esta semana, nos recomienda Ana. Voy a intentar verla, aunque creo que está solamente en Filmin. Es una película británica de 92 minutos del año pasado, del año 2021, y dirigida por Philip Barantini. Y en efecto está recibiendo unas críticas fabulosas, formidables. Pues muy recomendable. Me las apunto. Para que veas, abro los ojos sin prejuicios. A todos los... Oye, yo también te sigo. Ya, es verdad. Hacemos un juego de ida y vuelta. Sí, no tengo queja alguna. Ana Pastor, Neutral, gracias. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, pues los viernes ya sabéis que abrimos también una página en La Cafetera para hablar de videojuegos, y lo hacemos además a través de las experiencias de los oyentes de La Cafetera, que nos proponen ellos mismos algunos títulos, algunos videojuegos que están de moda y que nos dicen pues que les han supuesto alguna experiencia. Y esta semana en el grupo de Discord, Eva Crocreta, así se la conoce en las redes sociales, Eva Crocretuela. El nombre es bien difícil de pronunciar, Eva, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
Pero me gusta, está bien el juego. Crocretuela. Y entonces nos decía, oye, tenéis que probar Journey. Es verdad que había algunos oyentes que nos lo habían recomendado. Es un videojuego muy sosegado, ¿verdad? Sí, es muy, muy tranquilito, muy intuitivo, es para darle espacio, no hay que jugarlo con prisas porque es un juego que te invita mucho a perderte, a explorar. A lo mejor no es lo que acostumbramos en los videojuegos, que pues de más acción o como lo divertido, pero este tipo de videojuegos también son muy necesarios. Me lo instalé, la gente me decía que había paralelismos con Gris, pero fíjate, me ha ocurrido una cosa, lo tenía comprado en la tienda de Steam por una oferta que hubo, pero no lo tenía instalado, entonces aprovechando que íbamos a conversar, lo he instalado y he estado jugando un poquito con los cafeteros. Es un desierto y tú eres un personaje, pareces un morador del desierto, que llevas una suerte de capa muy palaciega, decía Angélica mientras estábamos viendo la imagen, y llevas una capa, puedes como sobrevolar algunos escenarios, dar saltos, pero tiene toda una dinámica muy sutil, muy suave. Estás caminando entre dunas en busca de algunos objetos y me ha recordado mucho a un videojuego que le bajé en el móvil al pequeño Fer, que era Sky. Y ahora, claro, ahora he reparado por qué encontraba las similitudes, porque tiene como una versión para móvil también, ¿no? Sí, yo de esto pues no sé tanto, sí que conocía el juego de móvil, pero vamos, yo también sospecho que están relacionados por eso, porque recuerda mucho ropajes, la banda sonora, la propia movilidad del juego, el que es también como muy intuitivo y bueno, sí que tiene esos datillos ahí, pero pues la gente que también está escuchando que lo confirme, yo la verdad es que ahí ni idea. Me recuerda, yo sí jugué un poquito, no jugué mucho al Sky porque se lo vi jugar al pequeño Fer, pero alguna incursión sí que hice y veo que tiene algún paralelismo. En todo caso decías, claro, es un videojuego, estuviste confinada por COVID y es allí cuando has jugado, no debe ser un juego muy largo, ¿no? Journey. No, es cortito, además yo cuando lo terminé dije, jo, ¿ya? Que poco se me hizo muy cortito, pero bueno, también podré revisitarlo a futuro y eso me anima también. O sea, que no sea muy, muy, muy largo, creo que invita a volver a jugarlo, visitar pues la soledad que transmite el juego desde otros lugares, desde otras perspectivas y a mí esas cosas la verdad me gustan un montón. Vemos que es como un desierto, la gran arena de las dunas de un desierto, un atardecer, un personaje que va caminando y tú, además con unas líneas muy sutiles, no es nada realista, es casi como de dibujos animados, muy bonito, estéticamente muy bonito de colores, así anaranjado todo el juego entre luces, rayos de luces que entran entre las ruinas en las que este personaje se va sentando a reflexionar. La dinámica del juego, la historia, exactamente, ¿nos podrías decir de qué va sin un gran spoiler? ¿Se puede resumir o no? Pues sí, y yo también creo que tiene lecturas el juego que seguramente cada cual sacará sus propias conclusiones, pero bueno, pues eres un personaje que aparece en un desierto y va a haber otros escenarios naturales que pues eso, todo acaba remitiendo a la soledad y a buscar por tu cuenta cosas que te hagan seguir un camino. En este caso, en el desierto, pues son esa ruina y te vas a encontrar también en ciertos puntos con retazos de una historia. Algo que me parece muy bueno del juego es que no necesita palabras ni lenguaje más allá de lo visual para transmitirte una historia. Entonces, bueno, pues va a aparecer como una especie de sacerdote o sacerdotisa en ciertos puntos y te va a ir mostrando retazos de un pasado. Y a medida que avanza la historia vas viendo más, se muestra todo como en murales de luz. Estoy caminando, ahora voy caminando por un desierto, después entro en unas ruinas y hay como una guía que siempre es caminar hacia la luz. Veo como diferentes señales, siempre cuando no es un atardecer es una luz en la lejanía, cuando no es una luz entre las ruinas, pero caminar hacia la luz. No sé si se puede decir qué lectura obtuviste tú cuando lo jugaste, que decías, cada uno tendrá su interpretación, dice, yo tuve la mía propia. Pues bueno, yo en el momento, pues esta vez que lo he jugado, me ha dado un poco como una lectura de retazos de una historia, de una civilización pasada y lo poco que queda de ella. Y el tema de la luz lo trata como una especie de energía, pero yo esa luz también lo interpreté... Ay, perdón, que me he trabado. Lo interpreté como el tema de lo colectivo, o sea, como la fuerza colectiva, porque como el juego tiene esas partes en solitario, luego hay veces que aparece como
como algo que se ha llamado multijugador automático. Hay veces que tu personaje se va a encontrar con otro personaje igual que él y te va a ayudar en el juego. Luego también aparecen como otros seres que, pues yo qué sé, están hechos como también con telas o con piedras, y el juego también avanza gracias a esos personajes. Entonces es muy, muy interesante cómo conforman todo. Un juego de los que te marcan. Nos dicen también, y es verdad, claro, hay juegos que te conectan mucho. De todas formas, tú jugaste, claro, te tocó estar confinada por COVID, entonces le dedicaste tiempo porque necesitas un cierto clima de tranquilidad y de relajación, porque el juego invita a eso, a la calma total, ¿no? Es un buen juego, supongo que para eso. Sí, totalmente. No lo puedes jugar con prisas. No es el típico juego que digas, bueno, tengo media hora, me apetece desestresarme. Si eres una persona que tu tipo de juegos para desestresarte es un shooter, este no es tu juego para nada. Pero si tienes una tarde entera que no tienes nada que hacer y te apetece retrotraerte un poco, o en mi caso era ver el mundo que en ese momento no podía ni ver, y no me apetecía pues verlo por Google Maps, dije, pues bueno, venga, este juego. Además, han mencionado también que se parece a Gris, y es que Gris lo jugué justo antes de Journey. O sea que sí, también vi mucho las similitudes, y hace tiempo jugué a otro que me ha recordado también mucho, que es el de Flower, que es como... ese está hecho en 3D, creo que se puede jugar con las gafas de realidad virtual, y son como unos pétalos de flores que van formando lo mismo, vas descubriendo paisajes, van creciendo flores conforme manejas el viento, y la verdad es que ese tipo de juegos que te conectan de otra manera, te hacen, o sea, son más inmersivos desde lo visual y lo sonoro. La verdad es que son un gustazo. Claro, o sea, es relajarte desde lo tranquilo, no desde lo ocioso. Entonces desde lo ocioso, desde la caña, desde los disparos, etcétera, etcétera. Sí, yo creo recordar que alguna vez que se mencionó este juego, algún oyente nos envió algún audio diciendo que en etapas que había pasado con mucha ansiedad y se había refugiado un poco en los videojuegos, había elegido este, y que de hecho se lo había recomendado a su pareja precisamente porque estaba pasando una etapa con mucha ansiedad, con muchas angustias, y entonces es un juego que invita mucho a relajarse, que yo reconozco, yo jugué Gris y es un juego también en esa misma línea. O sea, es maravilloso digamos que no, porque claro, cuando juegas al Red Redemption o ahora que estoy jugando también al Assassin's Creed, no son juegos que te inviten a relajarte precisamente. Estás a tope de adrenalina, pues estás ahí entre hachazos y disparos, y sin embargo este tipo de juegos son también muy bien como para, bueno, dejarte llevar un poco en ese universo así calmado, ¿no? Sí, al fin y al cabo cada cual elige cómo relajarse, de qué maneras relajarse, y bueno, pues en mi caso pues depende eso de cómo esté el estado de ánimo y todo eso, pues unos juegos me invitan y me llaman. En este caso desde esa tranquilidad, desde esa calma. Además también en el tema, por ejemplo, de que es sencillo en los controles, que ayuda mucho, o sea que es intuitivo en todo. Te invita mucho a la reflexión, son muy oníricos, pero y que sobre todo es eso, el control del juego. Lo único que puedes hacer, como has visto, es saltar cuando no gastas la batería de saltar. Calla. Que he tenido una aparición estelar cuando estaba jugando con todos los oyentes delante. Se ha mostrado mi verdadero yo, que es el del ignorante absoluto, dándole a los botones, saltar, y he gastado los saltos que tenía, que luego tienes que recuperarlos. Tendría que haber vuelto atrás. Claro, pero es que es justo lo que estamos hablando, que lo has jugado ahora un poco como para probarlo y que no es el mejor momento. Pues eso es una retransmisión, hay más gente, te están dando diferentes directrices, entonces no tienes tú la calma tampoco de observarlo y decir, a ver, ¿qué está pasando? No, te agradezco la generosidad, pero bueno, también tiene algo que ver con la dinámica de pensamiento, pero es verdad. No, sí que es verdad que además lo que sí que me he dado cuenta es que es bastante intuitivo, porque en los primeros segundos ya te vas dando cuenta de básicamente en qué consiste, ¿no? Y son juegos pensados para gente que no tiene mucha experiencia con videojuegos, porque es verdad que con 3 teclas te mueves para adelante, para atrás, para los lados, y con el ratón giras la cámara. O sea, no es muy complicado, ¿no? Y a la vez es muy bonito. Eso es. Luego tiene ese botón de cantar,
que se iluminaba y eso te permite conectarte con los otros personajes de los que hablaba antes, de este multijugador automático. Entonces tú cantas y ellos te responden, también cantando. Y eso la verdad es muy simbólico en toda esta soledad y es una pasada. Es como que estuve, o sea, para recopilar un poco más de cosas para hablar, pues porque, bueno, lo he jugado solo una vez, tampoco tenía muchísima idea. He estado leyendo artículos en Todas Gamers, no sé si conoces. Sí. Porque, claro, tenía claro que ellas habían jugado a Journey, entonces... Ay, perdón, le he dado al micro. Entonces, una de ellas explicaba que cuando apareció de repente este otro personaje se sintió como súper aliviada. Y a mí, sin embargo, me pareció súper intrusivo. Digo, ¿y este de dónde sale? No me moló nada, pero luego sí que me aliviaba volver a encontrarme con ese personaje. Claro. Entonces, estaba muy guay encontrar estas similitudes. Qué guay. Oye, tú estás haciendo un doctorado y dices, hombre, podré dedicarlo. No sé si haciendo un doctorado tendrás tiempo para volver a recorrer el juego, pero estás haciendo un doctorado de investigación también sobre lenguaje gráfico. A ver, ¿sobre qué es exactamente? No, lo estoy haciendo de imagen digital y redes sociales. Entonces no tiene nada que ver y es un alivio porque así puedo extrapolarme un poco, tener estos tiempos de relajarme, porque hay un problema cuando estás haciendo un doctorado de algo muy amplio y es que todo lo acabas relacionando a tu tema de investigación. Entonces, por ejemplo, para mí usar las redes sociales desde el ocio muchas veces me resulta difícil. Entonces, refugiarme, para mí los videojuegos están siendo un refugio en ese sentido. Claro. Total. Bueno, pues es la propuesta de Eva Crocreta y este videojuego Journey que, oye, yo sé que a los oyentes les gusta mucho, lo habían recomendado y es verdad que estéticamente es maravilloso e invita un poco a relajarse. Voy a probarlo a ver si me pillo la dinámica un poquito mejor y a ver si me relaja. Pues Eva, te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Pues a ti por escucharme. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend. Pues vamos a empezar a despedirnos del programa de hoy, viernes 14 de enero de 2022. No sin antes recordar una buena noticia que se nos había pasado seguramente por ese sesgo que tenemos muchas veces con ver antes las informaciones negativas que las positivas. Y el caso es que la buena noticia que nos ha dejado, sobre todo, yo diría la mejor noticia de esta semana, es que ha sido identificado el virus que causa la esclerosis múltiple. El descubrimiento abre la vía a mejorar, ojo, la prevención y el tratamiento con fármacos antivirales. Y ya se está hablando de ensayos para hallar una vacuna. Esta ha sido una de las últimas horas con la que nos acostábamos ayer. Y de hecho hemos visto como pues algunos pacientes de esclerosis múltiple pues lo veían con esperanza, pero también aquellas personas que no padecemos esta enfermedad, sobre todo porque creo que ponen el foco que las buenas noticias también pueden venir de la ciencia y de la sanidad, de la salud, y que por eso hay que protegerlas. Por eso hay que invertir más en ciencia, hay que invertir más en sanidad y, en definitiva, invertir más en salud. Esto es lo que nos ha demostrado la pandemia. Podemos hacer oídos sordos o podemos ponernos manos a la obra. Para empezar, contratando a más personal sanitario, como están pidiendo ya desde, por ejemplo, la atención primaria,
Y para continuar, pues invirtiendo más también en ciencia para conseguir que enfermedades como esta pues tengan los días contados. Así que con esta buena noticia os deseamos un buen fin de semana, recordando que sí, que hay esperanza de que las cosas mejoren, que solo tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que confiar en ello, creer el poder que tenemos como sociedad y, en definitiva, como decimos en este programa, podemos hacer que las cosas salgan bien. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos y todas aquellas personas que estáis escuchando este programa. Que tengáis muy buen fin de semana, disfrutad y nos escuchamos el lunes. Hasta lunes, Resistencia. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. From afar